hay un SIAC. Y bueno, lo más comentado siempre, carcinoma de células pequeñas. Infecciones o trastornos del sistema nervioso central siempre es muy frecuente que lo generen, ¿de acuerdo? Para los cuales la verdad no voy a andar más en este ámbito, pero sí me gustaría comentar esto, trastornos pulmonares, porque es algo que vamos a ver frecuentemente. Se hizo un estudio en lo que es Inglaterra, una corte de varios pacientes, y se llegó a observar que la mayoría de los pacientes con neumonía, no COVID, me refiero, ya tiene un poco de tiempo este estudio, se dieron cuenta que un proceso infeccioso a nivel pulmonar genera habitualmente hasta en un 80% de SIAC, ¿de acuerdo? Por lo cual hay que tener frecuentemente esto en mente, ¿de acuerdo? Y otra de las causas que habitualmente lo genera y es frecuente es el consumo de AINES, ¿de acuerdo? Entre otras cosas que habitualmente los pacientes geriátricos lo tienen, habitualmente polifarmacia, pues antidepresivos, antiepilépticos, antineoplásicos, bueno, dentro de ellos, antipsicóticos, que es muy frecuentemente también verlos en lo que es la población psiquiátrica propiamente, antidiabéticos, ¿de acuerdo? Estos habitualmente ya no se están utilizando mucho, incluso la vez previa de que nos mandaron a ese curso del SGLT, apenas hablaban de ello, ¿de acuerdo? Y otra de las causas que pueden ser el hecho de entrar a cirugía, recordar, un aumento de ADH lo va a generar el dolor, estrés, náusea, ejercicio extremo. Bueno, este tema sería bueno comentarlo posteriormente en nefrología o propiamente en infectología de infección por VIH, porque los genera porfiria agudo intermitente y hay una característica que puede ser idiopático, ¿de acuerdo? Hay criterios diagnósticos para SIAC, para lo cual, reiterando, esta transición pues no debe de ser así. Los criterios esenciales son disminución de la osmolaridad plasmática, menor de 280 algunos artículos, pero este que estamos tomando nos menciona que es menor de 275. Una concentración urinaria inapropiada a la hiposmolaridad, ¿de acuerdo? Mayor habitualmente de lo que es de 100 milosmoles por kilogramo de agua, calculando la osmolaridad urinaria. Una eubolemia clínica, que no haya presencia de edema, ascitis o signos propios de hipovolemia. Un sodio urinario mayor de 30.000 equivalentes por litro, con ingesta, esto es específico, tiene que ser con ingesta normal de sodio, ¿de acuerdo? Y lo que acabamos de comentar, si dentro del el algoritmo de la europea nos menciona que hay que considerar siempre función tiroidea, a su vez igual a la función suprarrenal normal. Y otra de las cosas que les comenté hace un momento es no uso reciente de diuréticos, ¿de acuerdo? Y bueno, como complementario, hay que tomar estos, el ácido úrico plasmático, el nitrógeno úrico en sangre, el FENA propiamente, entre otras. Bien, ahora, esto era algo muy importante, que es el tratamiento para síntomas graves o moderadamente graves según la clasificación norteamericana, ¿de acuerdo? Aquí se los voy a ir explicando. Si nosotros tenemos síntomas graves, tenemos obviamente mayor riesgo de edema cerebral. Esto se ha visto que cuando nosotros hacemos el tratamiento de forma aguda, hay mayor riesgo todavía de incrementar el edema cerebral comparado con el síndrome de desmielinización osmótica, ¿de acuerdo? Ahorita incluso al final de la presentación voy a agregar un estudio muy bueno que se hizo con las correcciones rápidas y correcciones lentas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta corrección? Si mi paciente tiene convulsiones, alteraciones cardiorrespiratorias, si nuestro paciente está en estado comatoso o una somnolencia profunda, nuestro paciente, y ya hemos excluido alguna otra causa de lo que es estas alteraciones neurológicas o cardiovasculares, hay que reponer el sodio de forma urgente. Lo que les acaba de comentar es lo siguiente. Hay que hacer la reposición de forma aguda con sodio en 500 mililitros de solución salina 0.9% más 6 ámpulas de cloruro de sodio con 17.7%. ¿De acuerdo? La otra forma que podemos utilizar es 250, perdón, mililitros de solución salina 0.9 más 3 ámpulas de cloro de sodio igual al 17.7%. Estas que se encuentran habitualmente en el carrito rojo. U otra de la forma es 250 mililitros de agua bidestilada que podemos utilizar más 4 ámpulas de cloro de sodio igual al 17.7%. Ahora, hay que tener en cuenta que las correcciones rápidas pueden generarnos alteraciones, ¿de acuerdo?
Una de las preguntas que surgió la vez pasada, la clase pasada fue esta: doctor, ¿cuándo hacemos el control de electrolitos en el paciente? Bueno, después de, la verdad, una búsqueda pues, avanzada en PubMed, esto fue lo más importante que encontré, que la monitorización de las cifras de sodio plasmático con reposición aguda, aclaro este punto importante, tiene que ser a la hora, después del tratamiento. Y posterior a eso, como casi la mayoría de los electrolitos, tienen que ser entre 4 a 6 horas durante una corrección aguda, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante para sintomatología severa o moderadamente grave, ¿de acuerdo? Ahora, así era el algoritmo de los tiacídicos que les acababa de comentar. La hiponatremia con síntomas graves, ¿qué es lo que haremos? Bueno, tenemos que aplicar una solución hipertónica, ¿no? La solución hipertónica al 3%. ¿Esto qué cantidad vamos a aplicar? Bueno, donde ustedes lo lean es válido. 100 mililitros nos menciona que es las guías europeas, las guías norteamericanas nos mencionan 150 mililitros de solución salina. Vamos a pasarla nosotros para 20 minutos, ¿de acuerdo? Ahora, hay que reevaluar. Como una frase muy buena que de verdad me gusta mucho es la de la CLS, la que dice, revalúa antes de indicar otra cosa, en pocas palabras. Reevaluamos la situación. ¿Hay mejoría de los síntomas? ¿Sí? Suspendemos la solución hipertónica y vamos a irnos a buscar la causa. Pero ¿qué sucede si no tenemos una mejoría de la sintomatología? Podemos aplicar una segunda dosis de solución salina al 3% de igual manera para 20 minutos. Posterior a esto, hay que verificar los niveles de sodio. Aquí sí es el momento indicado antes de la hora, ¿de acuerdo? Y el objetivo, ¿cuál sería tu objetivo? Tu objetivo sería elevar el sodio plasmático en por lo menos 5.000 equivalentes y no sobrepasar los 6.000 equivalentes, por favor. O llevarlo, en su caso, a un sodio plasmático de 130, siempre teniendo en consideración que la elevación de sodio de forma abrupta puede aumentar el edema cerebral o, en su caso, el síndrome de desminimización osmótica. ¿De acuerdo? Bien, como tratamientos generales, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, esto es para una hiponatremia ya crónica, en la parte de atrás lo mencionaba, y es lo siguiente. La restricción hídrica. ¿A qué pacientes se nos va a beneficiar más la restricción hídrica? Bueno, esta restricción es indicada para pacientes con SIAC, ¿de acuerdo? Para lo cual, el modo de empleo tendríamos que ser específicamente de la cantidad que orina el paciente, hay que disminuir siempre 500 mililitros en pocas palabras, como los menciona aquí, el CUP. ¿De acuerdo? Ahora, otra de las cosas que también tendríamos que hacer es cloro de sodio de forma oral. Este aporte de sodio podríamos hacer de qué forma. Hay cápsulas de cloro de sodio de 1 gramo, las daríamos cada 8 horas e incluso se recomiendan algunas bibliografías cada 6 horas. O en el caso, no tengo cápsulas de sodio, que es otra de las recomendaciones que podríamos hacer, darle media cucharada de estas de adulto cada 8 horas. ¿De acuerdo? Ahora, otra de las formas para hiponatremia crónica es hacer una reposición específicamente con lo que sería solución salina al 0.9%. Me gustaría para lo cual, déjenme, les quito tantito esto, porque si no, no vamos a ver realmente lo que les quería enseñar ahí. Un segundito, por favor. Déjenme, a ver no, no. Bueno, les voy a ir comentando. Dentro de esto, lo que les quería decir es que hay una fórmula que nosotros conocemos frecuentemente que se llama fórmula de Adroguema-Díaz. Este es un artículo muy bueno, es un artículo del 2020 publicado, perdón, 2000, publicado en la revista de New England, en el cual el doctor Adrogué nos hace mención de una fórmula de que se llama cambio de sodio, ¿de acuerdo? El cambio de sodio viene más adelantito, a ver, ah, en la siguiente, es esta, ¿de acuerdo? El cambio de sodio. El cambio de sodio es el sodio infundido, el sodio que vamos a tener en nuestras soluciones, menos la cantidad de su sodio sérico del paciente. Aquí hay que poner un asterisco, como bien lo decimos. En pacientes con alguna hiponatremia secundaria, una pseudohiponatremia, hay que colocar el sodio corregido, ¿de acuerdo? Esto va a ser dividido entre lo que es el agua corporal total,
Obviamente, pues, esta formulación no la sabemos. Para hombres 0.6 por su peso, para mujeres 0.5, para población geriátrica, hombres 0.5 de igual manera que las mujeres, y la población geriátrica para mujer sería 0.45 por su peso, ¿de acuerdo? Bien, ahora, una de las cosas que aquí hay que tener en cuenta, y es importantísimo, ¿de acuerdo? Es el cambio de sodio, pero cuando tenemos que infundir también potasio. ¿Qué sucede con el potasio? Si recordamos, dentro de lo que es el cuerpo, pues sí, metabólicamente generamos un CHUT. Entonces, si intercambiamos para meter potasio a nivel intracelular, generamos una salida siempre de sodio. Por lo tanto, si nosotros hacemos una infusión de sodio, de potasio, perdón, y estamos también infundiendo sodio por otra vena, por la misma vena, disculpen, lo que podremos hacer es que elevemos la cantidad de sodio de forma más rápida. Ahora, hay una desventaja dentro de esta fórmula, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esta desventaja? Que lamentablemente el aumento real puede ser mayor al que me especifica esta fórmula, ¿de acuerdo? Bien, ahora, como continuamos con la misma. La solución salina 3% es habitualmente para pacientes con qué? Con alteraciones agudas. El diurético de asa sí es una situación que podemos utilizarla. Sin embargo, también recordar que podemos tener esto es para pacientes que tengan sobrecarga hídrica, ¿de acuerdo? El tratamiento con bactanos, pues es la segunda línea de tratamiento para pacientes con CIAT, dentro de sus 5 subtipos, específicamente más para el subtipo 3, 4 y 5. Y este de urea sí se llegó a utilizar, pero ya en realidad no es tan importante en este momento, ¿de acuerdo? Ahora, las comparaciones de las guías europeas para los tratamientos, ¿de acuerdo? Europea versus la norteamericana. Aquí me dice que, lo siguiente, me está comentando, para tratamiento de forma aguda de la hiponatremia o con síntomas severos, tenemos que hacer una reposición con 100 mililitros, ¿de acuerdo? Aquí me dice que es para 10 minutos y que podemos hacerlo hasta 3 veces. Importante, ¿de acuerdo? Comparado con las europeas, me dice 150 mililitros para 20 minutos, 2 a 3 veces en pocas palabras. Ahora, aquí sí me dice, si tienes síntomas moderados, aviéntale la misma cantidad de agua al paciente, con esa concentración obviamente, para 20 minutos. ¿De acuerdo? Pero aquí me dice, hey, sea un poco más precavido y maneja las dosis como la página previa, ¿de acuerdo? Ahora, para la hiponatremia crónica propiamente, o CIAT, podemos hacer una restricción hídrica, que es la primera línea que nos recomienda ambas guías, si lo estamos observando. Pero la guía norteamericana, bueno, al tener un poquito, bueno, económicamente, pues, sus hospitales, nos recomiendan también el uso de desmociclina, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, urea y bactanos, para pacientes sobre todo con CIAT. Para los pacientes con CIAT en las guías europeas, disculpen, nos recomiendan pues tanto buscar la causa, administrar urea, administrar un tipo de diuréticos y siempre la restricción hídrica, ¿de acuerdo? Ahora, pacientes con hiponatremia hipovolémica, que son los pacientes frecuentemente con alteraciones hidroeléctricas secundarias a diuréticos, agregaríamos solamente solución hipotónica, ¿de acuerdo? Infusión de solución hipotónica de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de peso para una hora, y así lo mantendríamos siempre considerando la fórmula de Adrogué, ¿de acuerdo? Ahora, también hay que tener en cuenta algo que no comenté hace un momento. A mí me podría dar que voy a reponer, ejemplo, cierta cantidad, ¿de acuerdo? Pero también hay que recordar que los pacientes van a tener pérdidas insensibles. Entonces hay que aumentar esa cantidad. Por ejemplo, si me toca administrarle 8.000 equivalentes de sodio en 24 horas, pues vamos a tener que también tener en consideración que las pérdidas insensibles, ¿de acuerdo? Y hay que administrar más agua, ¿ok? Y bueno, aquí ya literalmente me está haciendo las correcciones con base al factor de riesgo de síndrome de desmielinación osmótica y menciona, bueno, si tú elevas de 4 a 8, el riesgo realmente es un riesgo alto, pero comparado con los nuevos estudios me dicen que no es un riesgo tan elevado en realidad. Para lo cual el mayor riesgo siempre lo vamos a tener cuando elevemos por 24 horas 10 a 12 mil equivalentes o miliosmoles por día, ¿de acuerdo? Aquí es un poquito más estricto y me dice solamente llévatelo a un límite de 10, ¿de acuerdo? Bien, aquí es lo que les acababa de comentar.
Hay que tener en cuenta que la concentración de sodio que vamos a tener es de 513 cuando infundamos para pacientes con solución hipertónica al 3%. ¿De acuerdo? Y bien, vamos ahora a continuar con lo que sería hipernatremia. Este tema también de hipernatremia me gustó mucho y hablaremos en sus generalidades. Dentro de esto es que la concentración sérica mayor de 145 vamos a definirla como hipernatremia. Aquí hay que poner un paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Por qué situación? Al igual que la hiponatremia, hay situaciones que nos pueden generar esto, ¿de acuerdo? Como la hiponatremia. Algo no comentado fue que los pacientes, por ejemplo, los insuficientes hepáticos, el Journal of Hepatology nos hace mención de algo, que ellos no hay que considerar 135 como valor para definir una hiponatremia. Me dice, sé más bajo su valor, hasta 130 para ellos, ¿de acuerdo? Bueno, para las hipernatremias va a ser lo mismo en algunos pacientes que ahorita lo vamos a ir mencionando. Ahora, la hipernatremia es una correlación directa con la osmolaridad. Y hay que entender esto. Si el sodio está alto y el principal osmolito en el plasma es el sodio, siempre vamos a tener entonces una alteración hiperosmolar. ¿De acuerdo? Bien. Esto va a generar un gradiente osmótico que hace que deshidrate al paciente. ¿Deshidrate de qué forma? De forma intracelular. ¿De acuerdo? Y genere sintomatología neurológica en muchos de sus casos. Ahora, me gustó mucho porque hay una revisión justamente eh, es mexicana, de medicina interna, y me menciona que la incidencia en los pisos de medicina interna es del 1,2%. Pero a ver, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que esto es lo que nosotros producimos como médicos, ¿de acuerdo? No que ya lleguen, que se ha adquirida en la comunidad esta hiponatremia, ¿de acuerdo? Y ahora bien, esto de Pavlevsky y también manda el otro estudio, me hacen relación con la mortalidad en la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Pavlevsky dice que la mortalidad en un paciente que te llega con hipernatremia o que tú degeneras hipernatremia tiene 36% de mortalidad. Mandal me dice, hey, no, es más alta. En los pacientes con hipernatremia secundaria, bueno, al estar en UCI literalmente, nos va a generar una mortalidad hasta del 41%, ¿de acuerdo? Y son situaciones independientes de otras causas. Y bueno, dentro de esto hay que comprender también que la causa más frecuente de hipernatremia sería el déficit cuantitativo de agua, siendo la causa más frecuente con 82%. Y ahora, un aumento del sodio primario es de un 8%, y esto es secundariamente a una iatrogenia, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí igual hice una situación para fisiopatología. Esto es lo que les trataba de decir, es que hay causas osmóticas, nosmóticas y iatrogénicas, ¿de acuerdo? Recordando siempre este término, de que el cuerpo va a sacrificar siempre osmolaridad por perfusión, ¿de acuerdo? Para los dos estados. Lo que va a generar esto, literalmente, es una deshidratación, ¿de acuerdo? Puede existir una mayor cantidad de aporte, y esto a su vez nos va a llevar siempre a un aumento o una ganancia de sodio, literalmente, aunque literal no puede ser siempre una mayor reabsorción de sodio, puede ser simplemente que el paciente bajó los volúmenes de agua en su cuerpo y genera una mayor concentración plasmática de sodio, ¿de acuerdo? Ahora, este también es el artículo clásico de Adrogué, y que aquí me hace mención de los estados hipotónicos, ¿de acuerdo? Este es más sobre todo para pacientes con hiponatremia, pero hay que recordar que no va a cambiar muchísimo la fisiopato, comentándoles anteriormente que, bueno, ¿qué es lo que va a generar? Deshidratación. Y esa deshidratación, a su vez, al momento de nosotros iniciar o instaurar un tratamiento, podemos generarle reiteradamente edema cerebral. Y nosotros, a su vez, generar que nuestro paciente, pues incluso tengamos que realizar un procedimiento adicional como intubación endotraqueal. ¿De acuerdo? Las causas distintas de hipernatremia vamos a dividirla en lo que les acababa de comentar hace un momento. 82% por pérdidas de agua y 8% por retención de sodio, ¿de acuerdo? Para lo cual aquí sí hay que tener algo bien importante. Pacientes con pérdidas insensibles aumentadas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes con fiebre. No es lo mismo el cálculo de una pérdida insensible con fiebre que un paciente sin fiebre. Si checamos, alguna bibliografía me dice que hasta 1 por kilogramo de peso, otros me dicen 0,7, dependiendo incluso la edad y el género.
exposición a altas temperaturas, incluyendo propiamente incluso el golpe de calor y el ejercicio, ¿de acuerdo? Pacientes con quemaduras o grandes quemados es sobre todo los que pueden presentarlo, infecciones respiratorias, perdón, pérdidas aumentadas a nivel renal. Dentro de las causas más frecuentes y que siempre se tienen que tener a consideración por el uso de fármacos infecciosos, entre otras cosas, es la diabetes insípida central junto con la diabetes insípida nefrogénica, ¿de acuerdo? Y otra de las causas muy frecuente en la población actualmente, al ser una de las enfermedades más prevalentes en la población mexicana, la diabetes mellitus, diuresis osmótica. Recordando su efecto, su gradiente osmótico de la glucosa genera deshidratación y a su vez lo que va a hacer el cuerpo es tratar de aumentar la reabsorción a nivel tubular de sodio y un poco de agua, sin embargo, sigue siendo sodio, se sigue deshidratando el paciente y por lo tanto tenemos un gradiente siempre positivo hacia el sodio, ¿de acuerdo? De igual manera, los pacientes que tengan diuresis osmótica secundaria a una hiperuremia y otra de las causas que es muy, bueno, antes era muy frecuente cuando se utilizaba la RTPU, pero que se utilizaba manitol anteriormente, cuando era asa simple, ¿de acuerdo? Incluso se llamaba síndrome de post-RTPU, ¿de acuerdo? Al utilizar manitol. Otra de las causas es pérdidas gastrointestinales, más frecuente en niños, pero también muy frecuente en adultos mayores, por diarreas de tipo osmóticas. Ahora, ¿qué podríamos pasar aquí? Pacientes con insuficiencia hepática, que habitualmente como profilaxis primaria para una encefalopatía propiamente se administra lactulosa. Otra de las causas, síndromes de mala absorción e infecciones intestinales, ¿de acuerdo? Alteraciones hipotalámicas, recordando que esto puede generarnos a su vez una diabetes de tipo insípida, ¿de acuerdo? Pero aquí nos hablan ya de patologías específicas, hipoplasia primaria del hipotálamo, y bueno, esto de reajuste de los homostato es específicamente de pacientitos adultos, ¿de acuerdo? Ah, sí, está bien, discúlpeme. Y bueno, otra de las causas que puede ser entrada de agua directa a las células. Una de ellas es la rhabdomiólisis, ¿de acuerdo? Esa patología que es muy, a mí me encanta mucho el riñón, es una de las causas muy frecuentes de hipernatremia, ¿de acuerdo? Y ahora, retención de sodio, para lo cual hay que pensar siempre en que se administró Obica o que se administró una solución hipertónica, ¿de acuerdo? Y reiterando, por eso la mortalidad tan alta en pacientes que se encuentran en la terapia intensiva y alta ingesta de sodio, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos también una forma de clasificarlo. Aquí la verdad es que si tratan de hacer búsquedas avanzadas, es un poquito complejo encontrar realmente de hipernatremia, para lo cual me basé en múltiples artículos, por eso no les coloqué bibliografía en la parte inferior, ¿de acuerdo? La temporalidad sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Hay que también guiarnos con base a la bulimia. La más frecuente siempre va a ser, ahí hubo un error, y discúlpeme, es hipovolémica, ¿de acuerdo? La causa más frecuente, ¿de acuerdo? Euvolémica e hipervolémica. Y ahora, vamos a también a clasificarla como sintomática versus asintomática. La sintomática siempre va a requerir tratamiento urgente, sea hipo o hipernatremia, ¿de acuerdo? Y recordar que las manifestaciones clínicas dependerán siempre de la magnitud, velocidad de instauración de la hipernatremia, ¿de acuerdo? Ahora, los tipos de hipernatremia que vamos a encontrar va a ser con base en la hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Actualmente, pues muchos de nosotros ya lo conocemos, el llamado POCUS, ¿de acuerdo? Esta es una maravilla porque podemos ahora ya también evidenciar, sin la necesidad de electrolitos séricos, si un paciente lo encontramos hipovolémico o hipervolémico, ¿de acuerdo? Ahora, si mi paciente está hipernatrémico y tenemos sospecha o hicimos un POCUS y me encuentro que una aurícula se encuentra incluso colapsada, tenemos una vena cava inferior menor de 3 mediciones, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, aumento de pérdidas insensibles, pacientes intubados, que es frecuentemente, pérdidas gastrointestinales, diuresis osmótica, como lo acabábamos de comentar, y una de las causas que tiene una alta mortalidad es golpe de calor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hay que pensar con un paciente cuando nos encontramos con una euvolemia? Bueno, hay que pensar en diabetes insípida, sea una diabetes insípida de tipo nefrogénica, una diabetes de tipo central, ¿de acuerdo? Disfunción hipotálamica, bueno, antes comentado, tumores infra o supracelares
y drogas. Específicamente estas drogas las quise colocar porque son las drogas clásicas de pacientes que generan diabetes insípida, ¿de acuerdo? Anfotericina, fenitoína y para trastorno hepático, pues propiamente litio. Y para pacientes con hipervolemia, aquí hay que poner un paréntesis realmente. ¿Por qué situación? Porque puede que tengan una ingesta excesiva de sal y realmente no estén hipervolémicos, realmente. Enemas salinos, infusiones de bicarbonato o una sustitución rápida también de bicarbonato. Un paciente con hiperaldosteronismo primario puede generarnos, eso sí, un paciente con hipervolemia e hipernatremia a su vez, y el síndrome de Cushing, ¿de acuerdo? Alteraciones a nivel suprarrenal. Ahora, con base a los síntomas hay que tener en cuenta estos síntomas, porque cuando un paciente tenga alguno de ellos, requieren tratamiento urgente, ¿de acuerdo? Síntomas graves sería temblor, asterexis, confusiones, convulsiones. El coma habitualmente, y como lo hemos visto, la gente siempre desafiando a la fisiología, hemos encontrado pacientes con más de 160 y no están comatosos, ¿de acuerdo? Pero ese es el punto de corte que podríamos considerar para que nos tuviéramos coma por hipernatremia. Ahora, edema pulmonar. La bibliografía me lo maneja como edema pulmonar, sin embargo, se ha notado una alta incidencia ahorita en COVID, pacientes con SDRA secundarios también a hipernatremia. Hipernatremia secundaria, ¿qué? Abuso bueno, de aumento de la cantidad ¿cómo se llama? De soluciones hipertónicas, ¿de acuerdo? O soluciones con bicarbonato. ¿Ok? Y otro de los síntomas, obviamente, parada cardiovascular. Síntomas leves, el más frecuente, todos lo hemos pasado en algún momento, es la sed, náusea, dolor abdominal, cansancio, irritabilidad, y este lo podríamos dejar entre comillas porque puede ser por alguna otra alteración hidroelectrolítica, que es la debilidad muscular. Ahora, la SEN, la Sociedad Española de Nefrología, nos pone este algoritmo dentro de sus guías, que son un poco viejitas, pero se me hizo importante. Me dice, hey, hipernatremia, ¿consideras que tiene una alta ingesta de sal o administración de soluciones hipertónicas? Sí, ok, entonces pensamos, reiterando, una hipernatremia hipervolémica, ¿de acuerdo? Es por ganancia de sodio. Si me dice, no, mi paciente no tiene ninguna de esas causas, hay que considerar una hipernatremia por pérdidas de agua, que es el 82%, para lo cual hay que considerar si está mi paciente oligúrico o no está oligúrico, para lo cual hay que considerar obviamente la oliguria de 0.3 a 0.4 mil litros por kilogramo de peso. Hay que siempre utilizar índices urinarios, ¿de acuerdo? Ahora, si mi paciente está oligúrico y mi paciente tiene una osmolaridad urinaria máxima, o sea, el cálculo que les acabo de comentar es mayor habitualmente a 600, pues hay que considerar que son pérdidas extrarrenales. Ahora, si mi paciente no está oligúrico, ¿qué refiere también la oliguria? Me está diciendo que mi paciente se encuentra con un estado de euvolemia, ¿de acuerdo? También. Entonces la osmolaridad no va a ser urinaria no va a ser máxima. Por lo tanto, si hago la suma de sodio urinario más sodio más potasio urinario, va a ser siempre menor a la cantidad de sodio plasmático. A su vez, tenemos que hacer lo siguiente, que ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. La osmolaridad urinaria se encuentra muy baja o no muy baja, literalmente así está el algoritmo, ¿de acuerdo? Menor de 300 o se encuentra entre 300 a 600, ¿de acuerdo? Si está menor de 300, no la pensemos tanto, hay que pensar siempre en diabetes insípida, encontrar la causa y tratar la causa, ¿de acuerdo? Ahora, si está entre 300, esa osmolaridad urinaria, y 600, hay que pensar en una diuresis osmótica o ingesta de diuréticos. ¿De qué tipo? Ahora sí, diuréticos de AS. Dentro de las diuresis osmóticas más frecuentes, ya lo mencionamos, pacientes con alteraciones del estado de la glucosa. Ahora, esto no se ve muy bien, pero créanme que voy a tratar de mejorarlo para pasárselos a todos. Está perfecto. Calculando la osmolaridad urinaria, que era lo que les acababa de comentar. Hipernatremia, hipovolémica, hipovolémica, hipervolémica. Hago mi cálculo, tengo un decremento de agua corporal total, tengo un decremento, tengo un ascenso propiamente de sodio corporal, tomo electrolitos urinarios y densidad urinaria, y si mi densidad urinaria se encuentra mayor de 600,
mi sodio urinario habitualmente se va a encontrar menor a 20, obviamente relacionado con lo que es hipovolemia, mayor reabsorción de sodio para reabsorber agua a su vez. Y para lo cual hay que pensar en, otra vez, causas de hipovolemia, gastrointestinal, quemados, entre otras. Ahora, ¿qué pasa? Si mi paciente tiene una osmolaridad no tan baja, esta es la que les comentaba, pero ahora tiene un sodio urinario mayor de 20. Aquí podremos seguirlo considerando como las guías europeas, realmente la de 30 y 30, ¿de acuerdo? Mayor de 30, digámoslo de esta manera, pensamos en causas euvolémicas y por lo tanto me voy a pensar la primera cita, uso de diuréticos o en su caso, diuresis osmótica, ¿de acuerdo? Bien, ahora, está euvolémico mi paciente, igual, una osmolaridad habitualmente menor de 300 y hay que considerar diabetes insípida como la primera causa. Y pacientes con hipervolemia, bueno, sodio urinario siempre va a estar mayor de 20 y lo que vamos a pensar, igual que lo que les había comentado, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, ingesta excesiva de sal y síndrome de Cont, ¿de acuerdo? Ahora, para el tratamiento de los pacientes con hipernatremia, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esto es esta parte que pongo aquí, esto, es lo mismo para, tanto para pacientes con hiper como hiponatremia. Tenemos un límite y lo veíamos en las guías para hiponatremia, que me decían 10 y otros decían 10 a 12 y me relacionaban riesgos, ¿de acuerdo? Si nosotros disminuimos el sodio más de 10 a 12 en un día, podemos producir, si es que no lo tiene ya, edema cerebral, síndrome de mimesis osmótica, parada cardiorrespiratoria y obviamente muerte. Siempre para hacer el tratamiento, como lo vimos en las causas previas, hay que corregir la causa. Por eso la importancia de la historia clínica. Recordar siempre calcular el déficit de agua. El déficit de agua lo utilizamos con esta fórmula. Aquí estoy utilizando literalmente para pacientes hombres eh, adultos, ¿de acuerdo? Ponemos el ejemplo, masculino con un peso de 70 kilogramos con una concentración sérica de 155 mil equivalentes de sodio. ¿Qué, ¿Qué cantidad de agua tengo como déficit? Bueno, sustituimos en la fórmula y tenemos un déficit de menos 4.49 litros para 24 horas. Reitero, esta es la cantidad de agua que le hace falta a mi paciente. Debemos de agregar siempre de 800 a 1000 mililitros, siendo las pérdidas insensibles eh, que va a tener en esas 24 horas nuestro paciente. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está otra vez la fórmula de Adrogué. La fórmula es la del cambio de sodio, ¿de acuerdo? Por cada litro de infusión. Y siempre considerando que este no es realmente el cambio real que vamos a tenerlo, ¿de acuerdo? Perdón. Ahora, colocando igual, aquí sí puse el ejemplo, una solución glucosada al 5%, el mismo caso del paciente anterior, el cambio de sodio que tendríamos en este paciente sería de menos 3.6 mil equivalentes por cada solución glucosada, por cada litro de solución glucosada al 5%, ¿de acuerdo? Para lo cual vamos a tener múltiples opciones terapéuticas. Dependiendo incluso el hospital, dependiendo mucho incluso el criterio médico, es como vamos a tener que utilizar cada una de estas soluciones. Tanto solución hipotónica o conocida al medio, que es el 0.45 con 77 mil equivalentes de sodio, solución glucosada también, pero aquí hay que tener cautela cuando utilizamos una dosis mayor, que es así como abismal, de 300 mililitros por hora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Podemos obviamente generar un estado hiperglucémico y no necesariamente siendo diabético. Ahora tenemos otra situación que podemos utilizar agua libre, como es el agua bidestilada, ¿de acuerdo? Y otras opciones como lo es la desmopresina, ¿vale? Específicamente para pacientes con diabetes insípida, sea el tipo que sea. Ahora, quiero hacer un énfasis en esto. El tratamiento no necesariamente debe de ser intravenoso, ¿de acuerdo? Pacientes en terapia intensiva, ¿cómo lo puedes modificar? Obviamente, los pacientes en terapia intensiva se ha visto que los ingresos de agua son aproximadamente hasta un 60 a 70% solamente de medicamentos, infusiones de sedantes, infusiones de bloqueo neuromuscular, etcétera, ¿de acuerdo? Pero también habitualmente tenemos algo que es una nutrición o parenteral o una nutrición enteral, ¿de acuerdo?
Esos pacientes pueden utilizar la vía oral si obviamente no hay una contraindicación absoluta, según las guías Aspen, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esta tablita es también de la CEN y nos hace mención aquí de la cantidad de la concentración de osmolitos de diferentes soluciones, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, bueno, que las que vamos a estar utilizando siempre va a ser suero salino, 154.000 equivalentes de sodio, solución salino al medio, 77 en promedio, solución salino al 3% que ya habíamos comentado. Vámonos con las que nos importan realmente, ¿de acuerdo? Solución glucosado cero, solución glucosado al 10% cero y demás, ¿de acuerdo? Eh, y ahora, como resumen para este tratamiento, ya habíamos quedado casi en la mitad nosotros de esta tabla. ¿Qué pasa cuando mi paciente sospecho que tiene una causa, una hipernatremia, probablemente que sea aguda y que sea hipovolémica? Bueno, punto importante a considerar. ¿Cómo se encuentra mi paciente? ¿Estable o inestable hemodinámicamente? Si se encuentra estable, hay que, hay que valorar. Se encuentra en un estado agudo? Si es así, hay que hacer rápido una infusión de sodio. Hay que hacer bajar el sodio de forma rápida, ¿de acuerdo? Y esta es una evidencia clase 1, una evidencia clase 1A incluso. Pero ahora, ¿qué pasa si mi paciente se encuentra hemodinámicamente inestable? Hay que hacer una resucitación como habitualmente la hacemos. ¿Cómo lo iniciaríamos? ¿Puede alguien decirme, aquí hay un punto específico, y puede ser, es que actualmente algunas guías recomiendan soluciones balanceadas, ¿de acuerdo? Para evitar la sobrecarga hídrica, obviamente, y a su vez la lesión renal aguda hiperclorémica, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo que todavía existe en este momento y no hay una evidencia franca que apunte para lo demás. Iniciaremos con solución salina al 0.9%, resucitamos al paciente y nos vamos otra vez al algoritmo, ¿de acuerdo? Al algoritmo para fase crónica, que es cuando no es agudo, y hacemos la corrección para 48 horas, y aquí sí tendríamos que irnos un poco más lentos, ¿de acuerdo? De 0.5, aunque ahorita reitero, vamos a ver el cambio que realmente nos importa. Con pacientes euvolémicos, bueno, diabetes insípida, hay que ver realmente cuál es la opción terapéutica para él. Infundir líquidos propiamente o agregar desmopresina, ¿de acuerdo? Y para las otras causas, pues podemos incluso administrar diuréticos para sacar, pero reitero, puede ser que el paciente literalmente tenga alteraciones mayores con el sodio. Ahora, este es el estudio que les estaba comentando. Alguien me va a poder decir, es que mira, la P se encuentra, sí, en 0.80, aquí me mencionan que la P está en 0.5, ¿de acuerdo? Bueno, este estudio es un estudio para pacientes que llegan realmente a la terapia intensiva, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Bueno, fue un estudio de corte donde la admisión de los pacientes fue siempre pacientes con mayor de 155 mil equivalentes por litro de concentración de sodio, se admitieron a pacientes con un total de 122 pacientes y de los pacientes que ya estaban en el hospital, que se les generó una hipernatremia de este tipo, o sea, una hipernatremia severa, literalmente fueron 327. Ahora, aquí hicieron el estudio para decir, ok, yo quiero bajar el sodio rápido o quiero bajar el sodio lento. Eso del sodio rápido o lento es debido a que por cada hora podemos bajar 0.5 o mayor de 0.5, de acuerdo a 1000 equivalentes por litro. Esto se comparó las mortalidades que tenían los pacientes. Y si nos damos cuenta, los pacientes a 30 días, los pacientes que llegaron con una hipernatremia, sea la causa que sea, tuvieron 25% de mortalidad. Reitero, no es significativa la muestra, ¿de acuerdo? Pero tenemos ahorita ya un estudio. Probablemente nosotros, a mí me encanta la investigación, podemos hacer algo en el hospital. Ahora, a 30 días la mortalidad con una corrección lenta, o sea, menor de 0.5, hubo una mortalidad de 28%, ¿de acuerdo? Comparado con una corrección lenta. Ahora, la comparación de una corrección rápida, pacientes que estaban dentro del hospital es mayor, reiterando entonces que la mortalidad en nuestros pacientes, si nosotros generamos la hipernatremia, siempre va a ser casi lo doble, como lo estamos observando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un incremento discreto de mortalidad con una corrección rápida versus una corrección lenta.
¿vale? Como conclusiones, aquí se dieron cuenta que las correcciones rápidas de la hipernatremia no están asociadas con un aumento del riesgo de la mortalidad. En realidad, ¿por qué situación? Porque aquí se dieron cuenta que los pacientes que se hizo una corrección de tipo rápida, ninguno de ellos llegó a presentar edema cerebral, ¿de acuerdo? Ninguno llegó a presentar convulsiones y ninguno llegó a presentar alteraciones del estado de alerta, teniendo en consideración que estos pacientes ninguno estuvo intubado, estuvieron en terapia intensiva, pero no estuvieron intubados, ¿de acuerdo? Para lo cual tenemos estas gráficas, pero ahora es propiamente con base a la mortalidad, y se estudió el grupo de pacientes que se les disminuye en 24 horas menores de 8 y mayores de 8, por lo cual podríamos considerar ahora nosotros la corrección directamente así. Si nosotros hacemos para los pacientes que son admitidos propiamente, o sea, los comunitarios, y hacemos una corrección lenta, el paciente le va a ir mejor, reiterando que la P se encuentra mayor de 0.05, ¿de acuerdo? Y mucho más para pacientes que se encontraban ya dentro del hospital y que se les generó la hipernatremia dentro del hospital. Pero si las fuéramos estudiando, nos damos cuenta que siempre una corrección lenta se asocia con desenlaces literalmente menos fatales, ¿de acuerdo? Menos mortalidad. Como conclusiones, lo que les quiero comentar, la hipernatremia nosotros la tenemos que tratar siempre cuando sea grave o severa, ¿de acuerdo? Cuando tenemos sintomatología neurológica de edema cerebral, convulsiones, etcétera. Al igual que la hipernatremia la hiponatremia de forma aguda o que sea con datos de severidad, ¿de acuerdo? Otra de las causas, la corrección siempre hay que hacerla de 10.000 equivalentes. Recomendación 1A, ¿de acuerdo? Una recomendación 1B es que sea hasta 12.000 equivalentes, pero reiterando que aquí se aumenta el riesgo de síndrome de desmielinización osmótica, ¿de acuerdo? Puntos. Las diferentes variables, los diferentes clasificaciones que tenemos para ambos grupos e hipernatremia, siempre hay que colocarlo en nuestros pacientes, por favor. Es muy importante definir a nuestro paciente como hiponatremia moderada, crónica, ejemplo, eh, su sintomatología propiamente, y siempre calcular el cambio de sodio que vamos a tener que realizar, ¿de acuerdo? Acordarnos muy bien y recordarlo siempre en la guardia, cómo hacer una solución de tipo hipertónica al 3%, ¿de acuerdo? Esa de 500 más 6 ámpulas, pero hay que tener en cuenta, por eso las reiteraba, hay diferentes tipos para poder nosotros ver si mi paciente le va a beneficiar aumentar la cantidad de líquidos, o me pongo con terapia restrictiva de 250 mililitros de solución glucosada más 3 ámpulas simplemente de cloro al 17.7%. ¿De acuerdo? Y yo sé que podremos hablar de más cosas, yo sé que hay mucha información dentro de esto, traté de recopilar lo que más pude para presentarlo, ¿de acuerdo? Eh, no sé si ustedes tengan alguna pregunta o tengan algún comentario adicional que nos retroalimentemos entre todos nosotros. Un comentario. Antes que nada, felicitarte, René. Y respecto al volumen arterial efectivo, había leído, no sé si estoy en lo correcto, que la fracción de excreción del sodio realmente no era tan confiable para diferenciar, por ejemplo, el CADH de una hipovolemia, porque precisamente puede haber casos en los que nos dé valores iguales y no podamos diferenciarlo. Por ejemplo, en adultos mayores o en pacientes que tienen oliguria con uso de diuréticos. Entonces, que era más confiable usar la fracción de excreción de la urea y del ácido úrico. Ah, Pero no sé si bien, no sé si realmente sea ok, así. perfecto. Eso, ¿qué crees que es una de las cosas que, a ver, si me permites para ver si puedo quitar esta cosa? Es que lo traté de quitar en la presentación original, pero no. Bueno, aquí te estoy colocando en la pantalla que efectivamente cuando mi paciente toma diuréticos
y mi paciente tiene obviamente una hiponatremia, disculpa, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es diferenciar. Ok, no sé si toma diuréticos o si sí los toma, hay que hacer la medición del FENA, sí del FENA, pero hay que hacer siempre también el FE-urea, que es como lo vamos a diferenciar, ¿de acuerdo? Pero hay una situación que va a cambiar para personas de la tercera edad y para personas adultas, ¿de acuerdo? Para lo cual aquí les colocaba el FE-urea, es menor de 55 para pacientes que van a ser usuarios de diuréticos. Cuando me da un FE-urea mayor de 55, hay que pensar en causas que no sean de diuréticos, como el SIAC, como sea un hipotiroidismo, entre otras causas. Y es muy importante. Ahora, con respecto a tu otra pregunta, y que aquí no sé si le alcancen a visualizar en la parte inferior, que me dice, asterisco, sí, la creatinina o bueno, la fracción de creatinina propiamente es mayor a 150, bueno, eso nos habla de que el paciente se encuentra oligúrico. Por lo tanto, es cuando mi paciente no tenemos, se encuentra oligúrico, obviamente el paciente no va a ser confiable los índices, eh, perdón, los índices, las fracciones de excreción, como es esto, pero una de las que sí va a ser muy confiable va a ser la fracción de excreción de creatinina. Es cuando sí tenemos que utilizar fracciones de excreción de creatinina para poder hacer la diferenciación entre un estado hipervolémico, euvolémico e hipovolémico. Si esa fracción de excreción por creatinina te da mayor a 140, hay que pensar que estamos ante un estado hipovolémico y el paciente se va a beneficiar de uso de líquidos. No sé si me di a entender, Lucía. Sí, sí, muchas gracias. Y también otra cosa que había visto, pero no sé si esté actualizado, que en pacientes comentaste que se tienen que reponer rápidamente, ya sea por la gravedad clínica o por las cifras de laboratorio o por el tiempo de instauración, que se puede prevenir las complicaciones Ah, perfecto. desmopresina al tratamiento Ah, práctico para... excelente, es exactamente. Eso es algo que de lo que no toqué, efectivamente. Y eso está en el artículo a ver, déjenme, se los trato de, ahorita se los envío. Bueno, pero sí, efectivamente, si nosotros queremos evitar, por ejemplo, si recuerdas que les comentaba a ver, está acá atrás, ahí voy. Ay, caray. Acá, perfecto. Cuando nosotros tenemos una infusión y queremos utilizar el cambio de sodio, lamentablemente, reitero, no es muy confiable. Por lo tanto, en una hiponatremia podemos elevarlo más rápido de lo normal. ¿Y qué es lo que generaríamos? Pues obviamente un ascenso abismal, generaremos mayor edema cerebral y por lo tanto nuestro paciente podría tener mayor deterioro neurológico y terminar, ahora sí, en una sala de terapia intensiva, si no es que ya lo está. Ahora, dentro de las recomendaciones, esa es una recomendación que yo la leí como 2A, es el uso de acetato de desmopresina. ¿Por qué situación? Al aumentar la reabsorción eso es fisiología, ¿no? Al final del día, aumentar la reabsorción de agua y tú estás incrementando el aporte de sodio, pues tú disminuirías el riesgo de que tu paciente se eleve mayor a 0.5 de mil equivalentes por litro perdón, por hora la corrección de sodio. ¿Sí? Pero sí se puede utilizar, eso es claro, la desmopresina y como una recomendación alta para mí, es 2A. Ok. Sí, está perfecto. Y gracias por el aporte, eso lo olvidé, disculpa. Mande, Daniel. Hola, doctor, buen día. Hola, buen día, Daniel. Tengo una duda aquí con los pacientes que tienen hiponatremia, porque si no nos hemos encontrado en la consulta, por ejemplo, que tienen hiponatremia crónica, pero en rango de leve, sobre todo pacientes ancianos. Ok, Estos pacientes generalmente andan asintomáticos per- constantemente y ocasionalmente, perdón, llegan a presentar algún que otro síntoma neurológico, pero es ok. muy poco frecuente. La pregunta va encaminada a esto. Eh, No sé si hay algún estudio que se haya revisado por ahí, que si a tiempo prolongado estos pacientes con hiponatremia leve asintomáticos pueden generar alguna otra clase de complicaciones, Ok, porque muchas veces he visto, y lo he visto también en algunos hospitales, en lugar de buscar la causa, dice, bueno, es una hiponatremia leve, crónica,
bueno, no pasa nada, ahí se queda y nada más. Pero no sé si después a los 2, 3 años, 5 años y más con comorbilidades puedan generar alguna complicación. No sé si hay información de eso. Yo he tratado de buscar, pero igual no he encontrado tanto. No sé usted, doctor, si me puede ayudar. Eh, sí, sí, Daniel, mira, encontré una revisión de casos y controles realmente que eran pacientes con hiponatremia leve. Esto de los pacientes con hiponatremia, lamentablemente el estudio solamente fue diseñado para pacientes en edad geriátrica. Estos pacientes en edad geriátrica es una población vulnerable, ya que tenemos bastante síndrome de fragilidad en ellos. Se estudió que hacer una reposición, bueno, una corrección de sodio en estos pacientes y llevarlos a una eunatremia aumenta el beneficio. ¿Debido a qué situación? Las complicaciones de la hiponatremia leve, como las recordarán aquí, son caídas, deterioro cognitivo. Sí. ¿De acuerdo? No encontré una correlación entre aumento de delirio, porque eso es una de las cosas que yo lo he notado en la clínica, pero no encontré un artículo que me dijera, hey, sí, la hiponatremia te aumenta el riesgo de delirio en hospitalización, o sea, con buenos índices, no lo encontré realmente, por eso no lo coloco, pero sí se encontró una asociación con un factor de riesgo, un odds ratio era elevado, era del 2.5 con un índice de confiabilidad que estaba entre el 2 y el 2.79, si no mal recuerdo. Entonces, sí era significativa la muestra y aumentaba el riesgo de síndrome de caídas en esos pacientes. Entonces, ellos se benefician claramente de reponer sodio, y ya sea por las diferentes formas. Por eso me encantó esta. Podemos hacer la reposición de sodio por vía oral, ¿de acuerdo? Para no tener que hospitalizar a un paciente, mayor riesgo simplemente por canalizarlo y hacerlo de forma oral. Y era la recomendación, hacer una sustitución con sodio, pero vía oral, para estos pacientes para disminuir el riesgo de síndrome de caídas, pero no para otras cosas. Y si buscabas para demencia, la verdad es que no encontré nada para demencia, pues. Tal vez los neuros podrían algún momento preguntarles, perdón, pero no encontré una asociación directa, ¿va? No sé si respondí alguna de tus preguntas. Sí, sí, gracias. Gracias. Vale, Alexis, perdón. Hola compañeros, muchas gracias, René. Eh, Sobre la pregunta de Daniel, yo sí encontré una revisión de artículos que mencionaba que en pacientes cirróticos con falla cardíaca y enfermedad renal crónica, que cursaban con hiponatremia asintomática o leve, en comparación con otro grupo que tenían el sodio normal, se encontraron mayores resultados adversos. Entre ellos destacaba pues la mortalidad. Entonces, en efecto, lo que comentaba el doctor Daniel, sí hay resultados sobre eso. Otra cosa que quería que puntualizar sobre tu plática es que comentaste sobre el uso de los baptanos. Eh, Ahí tú ya lo tenías una tabla de la comparación de las guías estadounidenses y de las europeas. Las europeas son las que en tu tabla no lo recomendaban ya, pero actualmente creo que la tendencia es ya no usarlas también en Estados Unidos. Se podría dejar como un recurso para en la hiponatremia refractaria. Y otra cosa, aquí más bien es una duda, es para el tratamiento de la ¿Para la qué? hipernatremia. eh, para el tratamiento de la hipernatremia, mencionaste Ajá. el uso de agua bidestilada. Em, no, ahí tengo duda de su uso por el riesgo de hemólisis. No sé qué opinen ustedes. Ok. Y bueno, Ok, mira, sería todo. va que va. Mira, Alexis, aquí con respecto al agua bidestilada, aquí aclaré, tal vez no fue no lo aclaré tal vez muy importantemente, pero mencioné que tendría que ser de forma, incluso agua libre, de forma oral. No lo dije por zona nasogástrica Ah, o sí. por vasito, pues, podría ser, pero sí, es un factor de riesgo para una hemólisis, obviamente. Agua inyectable es lo ideal,
pero sí es de forma oral, en pocas palabras. Sí, Sí, tienes razón. Siempre que tengamos disponible la vía enteral, creo que es lo más indicado. Entonces, muchas gracias. Estuvo muy buena la plática. sí, y otra de las cosas, eso del aumento de mortalidad, sí, también leí, no sé si es el que leíste, sea de Llama, de Llama Nechurt, pero sí esa comparación también, no lo comenté porque habla más que nada, yo por la hiponatremia leve, sí, incluso al inicio, la hiponatremia es un factor y predictor de mortalidad en cualquier grupo realmente, sean incluso desde pediátricos estudiados, lo que empecé a leer, las poblaciones más frecuentes afectadas son estas, poblaciones con enfermedades que generan o lleven a la sobrecarga, llámese insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Sí tiene un aumento de mortalidad, pero, por ejemplo, ahí incluso llegué a comentar en hipernatremia, se me pasó en hiponatremia, pero el Journal of Hepatology te menciona específicamente que hay que darle prioridad a los pacientes con insuficiencia hepática y su rango realmente no va a ser 135. Lo que sería una hiponatremia leve, hasta 130, es a partir de ese criterio que vamos a utilizarlo. Para pacientes cardiópatas, realmente yo no encontré mucho. Hay mucha información de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, pero no con desequilibrio del electrolítico. Encontré más para pacientes con infarto, pero encontré mucho con relación al potasio. El potasio ideal para manejarlo postinfartado es de 4 a 4.5, pero de sodio no hay una recomendación alta. Y la verdad es que cuando trato de compartir una plática, siempre así como ahorita, una evidencia alta siempre para que nos sirva y no nos regañen pues los adscritos. Sí, lo que lo comenté fue una revisión de artículos. Y entonces, pues entiendo por qué no se incluyó en la plática. Sí. Va. No sé si alguien más tenga alguna duda o el doctor quiere hacernos uno. Ya vi que ya llegó el doctor. Hola, bueno, sí, yo creo que ya vi que hay muchísimas dudas, pero vamos a tener que pararle aquí por la hora. Ha sido. Desgraciadamente, bueno, pues hoy por diferentes cuestiones se complicó un poquito el tema. Yo espero que para mañana ya no tengamos este tipo de problemas y podamos completar la clase sin ninguna eventualidad. Las dudas que se hayan quedado por ahí pendientes, por favor, no duden en escribirlas y las vamos resolviendo. Las vamos resolviendo ahí mismo en el chat. Vamos comentando lo que quede de preguntas, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, pues una disculpa por esto, pero ni modo, tenemos que darle porque también la cuestión asistencial es muy importante. ¿Hecho? Gracias, Doc. Que tengan excelente día, nos vemos. Gracias, bye. Gracias, buen día. Doctor.